hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 15 de abril, damos comienzo al programa 224 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del Movimiento Nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 224, que corresponde al jueves 15 de abril, con este temario. Como siempre, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con una mirada histórica, las efemérides que prepara Edgardo Margiota, y luego le siguen las operetas, que son un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, tomando una fecha de corte que es el domingo 11. Y lo preparan Comuna, comunicadores de la Argentina. A continuación viene la columna principal de Política Nacional con Carlos Solubica y luego pasamos a un pequeño espacio musical para arrancar con el segundo bloque y la columna de Economía de Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli hoy nos trae un informe que presenta así: de la Baring Brothers a la querella por defraudación. Le sigue la columna de Hábitat y Vivienda de Silvia Agostinis, que hoy nos propone la ciudad sin tierras, sin patrimonio arquitectónico, pero con negocios. Y luego
cerrando el bloque y el programa, nuestro columnista invitado, Pablo Vázquez, secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas, que hoy nos va a traer su informe histórico sobre Malvinas. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si damos comienzo a las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 15 de abril de 1953, la CGT realiza un acto de apoyo al general Perón en Plaza de Mayo y se produce el primer acto terrorista político durante un gobierno constitucional. Los terroristas colocan bombas entre la multitud, ocasionando 5 muertos, 93 heridos y 20 lisiados permanentes. Entre los terroristas estaban los radicales Roque Carranza y Miguel Ángel Zavala Ortiz. Tras el estallido de las bombas, algunos manifestantes reaccionan incendiando el Jockey Club, la Casa Radical de Buenos Aires y la Casa del Pueblo Socialista. 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la recuperación por parte del Estado argentino de la empresa YPF mediante la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de la empresa española Repsol. 17 de abril de 1951, el presidente Juan Domingo Perón crea el Instituto Antártico Argentino. El organismo, de carácter científico-tecnológico, inició desde ese día una historia ininterrumpida de trabajo científico nacional en la Antártida. 19 de abril de 1825, 33 patriotas orientales, bajo el mando de Juan Antonio de la Valleja, secundado por Manuel Oribe, desembarcan en la banda oriental del Uruguay para recuperar su patria invadida por los brasileños. Los 33 orientales habían jurado en Buenos Aires antes de partir: liberar la patria o morir por ella. El pueblo oriental se levantó y unió a la cruzada libertadora. Tras repetidos triunfos militares, el 25 de agosto de ese año, la banda oriental se declaró reintegrada a las Provincias Unidas. 19 de abril de 1940 se celebra en Pátzcuaro, México, el primer Congreso Indigenista Interamericano, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Como consecuencia del mismo, se crea el Instituto Indigenista Interamericano dependiente de la OEA. Esta fecha quedó instituida como el Día Americano del Indio en conmemoración de este acontecimiento. 19 de abril de 1987 finaliza el levantamiento militar de los Caras Pintadas liderado por Aldo Rico durante Semana Santa y que surgió en oposición a los juicios por delitos de lesa humanidad a militares que venían ocurriendo. Los Carapintadas deciden deponer sus armas tras reunirse con el presidente Raúl Alfonsín. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 11 de abril que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. La oposición mediática se centra en Kicillof. La estrategia editorial de los medios opositores pasó en pocos días de rechazar restricciones a la circulación, en concierto, con Juntos por el Cambio, a cargar sobre el gobernador bonaerense la probable profundización del aislamiento y limitaciones de actividades por la suba en los contagios. La maniobra comprende ubicar al presidente como mero espectador o a lo sumo mediador.
Títulos y notas de comienzo de la semana intentaban imponer al público la creencia en que los datos del crecimiento sostenido de contagios por COVID formaban parte de una estrategia política oficial más que a los hechos. El gobierno muestra cifras para sacar medidas más duras. La ministra Bisotti encargada de preparar el terreno. Todo ello en línea con la provincia y para forzar a la ciudad, según el relato de Clarín del martes. Incluso el lunes, este diario había coincidido en portada una vez más con La Nación. Ambos relataron el regreso de los turistas de fin de semana con total normalidad, con controles sanitarios perfectos y magníficos por parte del gobierno porteño e incluso índices poco significativos de contagio, casi como si no existiera la pandemia. Las restricciones a la circulación, que obviamente no son gratas para la población, y el impacto económico por las limitaciones, fueron cargadas a la cuenta del siempre combatido Kicillof, mientras Rodríguez Larreta resiste y el gobierno nacional oficia de moderador. Aunque los récords de la pandemia siguieron empeorando día a día, aún el miércoles el jefe de gobierno porteño y Juntos por el Cambio fueron presentados como la barrera libertaria al gobierno que se disponía a imponer un toque de queda, como bautizaron algunos artículos a la limitación en la franja de 0 a 6. En estos textos, Kicillof aparecía peleando, ora con Larreta, ora con el independentista mendocino Cornejo. También sacaron buen rédito de la declaración del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, sobre que la ley vigente no prohíbe a las provincias gestionar una compra de vacunas. Si bien esto se deduce de una simple lectura de la ley específica aprobada en 2020, Clarín, La Nación e Infobae amplificaron esos dichos y le dieron el volumen de anuncio y cambio de estrategia. Luego multiplicaron títulos sobre el comienzo de gestiones por el gobierno porteño con la previsible preferencia por los laboratorios estadounidenses. Quedó en un párrafo perdido de la nota de Ignacio Miri en Clarín del sábado la mención al hecho de que en 2020 el gobierno de Larreta ya había intentado esa compra y, fácil de adivinar por el contexto mundial, no le fue bien. Los y las columnistas de estos medios habían agotado hasta el domingo 4 de abril casi todas las posibilidades de denostar a Alberto Fernández, a quien llegaron a describir como el primer presidente de la historia argentina que no ejerce el cargo. Resignación, renunciamiento, falta de decisión fueron figuras publicadas una y otra vez. Ahora fue convertido prácticamente en espectador o alguien que, como tipió Roa en Clarín el sábado, empeora la situación. El presidente era confiable en 2020, apostilló Guyot en La Nación ese mismo día, pero ahora ya no, solo es rehén de Cristina Kirchner. Está despojado de poder, acompañó Sergio Supo en el mismo diario. Esta misma línea explica el título principal de Clarín del domingo 11. Kicillof presiona. Si se toman medidas que no son gratas, la culpa principal recaerá en el gobernador de la provincia, el territorio determinante en toda elección, como la que debe hacerse este año. Amenazas de cerrar todo de nuevo, publicó este diario que machacó. Kicillof quiere activar el botón rojo y va por todo, mientras Larreta otra vez resiste. Según esos artículos, Alberto Fernández observa, parece ser mero testigo de la historia. Se diferenció Eduardo Van der Koy en Clarín del domingo, quien describe al presidente en su discurso del jueves en Olivos con amnesia, hipocresía o cinismo. La orquesta toca otras cuerdas, vuelve una y otra vez en los tres medios la queja y el reproche porque Argentina no le compra Pfizer. Lo hizo el viernes Igal en Clarín en una nota destinada a exaltar el acuerdo firmado por el gobierno brasileño con ese laboratorio. Como en una posta, este artículo recuerda revelaciones de Alconada Mon en La Nación, como que el ministro González García no arregló con Pfizer por los celos que sintió porque el presidente había recibido a los empresarios sin convocarlo. También hay regresiones a los tonos de la campaña contra la vacunación, con Van der Koy a la cabeza. El contagio del presidente demostró, dijo, que la eficacia del Sputnik V es relativa. De paso, extendió la estrategia de sembrar desconfianza hacia la Sinopharm.
Lo mismo hizo el mismo día Morales Solá en La Nación para reclamar una vez más por los intereses del laboratorio Pfizer. La inclusión en la ley de 2020 sobre la eventual negligencia de los fabricantes de vacunas surgió, dice este habitué de la embajada, de la provincia de Buenos Aires, de donde también vino la propuesta sobre la Sputnik V. ¿Quién está detrás? Obviamente, ella, con sus alianzas internacionales. La gestión gubernamental de la pandemia y la vacunación concentran la mayor parte del despliegue editorial opositor. Van der Koy apeló otra vez al latiguillo, vacuna la cámpora, pero el batallón no se privó de otras manipulaciones alevosas. Una de las más grotescas fue presentar la declaración crítica hacia el gobierno de un burócrata del Fondo Monetario Internacional como posición oficial de ese organismo. Clarín y La Nación mandaron a tapa del viernes la misma mentira. El FMI, preocupado por las diferencias internas en el gobierno argentino. En realidad, era la opinión de Alejandro Werner, una de las piezas cruciales en la trama que hizo que el organismo le cediera a Macri 43.000 millones de dólares. El fondo reaccionó, explicó que las palabras de su titular, Georgieva, sobre el diálogo muy constructivo en curso con Argentina expresan la postura oficial de la institución. Por supuesto, la aclaración no fue aportada. Poco espacio usaron estos tanques para ocuparse de las denuncias y datos que se renuevan casi día a día respecto del manejo de la justicia durante la presidencia de Macri. Si los jueces a cargo de causas contra exponentes kirchneristas iban a Palacio justo antes de tomar alguna medida, pues será una desprolijidad, como nos concedió Pagni en La Nación. La causa por la deuda contraída por Macri fuera de toda norma, la investigación por el espionaje ilegal y la referida a la descomunal estafa del clan en el correo es resuelta bajo la sencilla fórmula de ofensiva acá. El procurador Zanini, publicó Clarín, se encargó de complicar al bueno de Mauricio. Como todo recurso es apropiado para hacer oposición, los tres medios le dieron durante 2 días gran visibilidad a la animadora de TV Cristina Pérez y el enésimo episodio que armó para aparecer como Superwoman, heroína que pone en su lugar a una ministra. Pero rescatemos lo positivo. No festejaron, hasta el domingo al menos, la nueva ocurrencia de Canosa, quien dijo que los hisopados son manipulados para que den positivo y así tener argumentos para encerrar a la gente. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 13 de abril pasado el mediodía. Hoy quiero reflexionar desde el análisis político, como corresponde a esta columna, sobre el vertiginoso crecimiento de los casos de coronavirus en nuestro país. En realidad debería decir en nuestra región y en el mundo, pero me interesa y me compete centrarme en las consecuencias en el ámbito local. Era esperado, pero quizá no tan rápido ni tan acelerado. Esta segunda ola, por llamarla de alguna manera, nos llega en plena campaña de vacunación con un sistema de salud fortalecido en relación al que recibimos del gobierno de Macri y con un proceso de lenta pero firme recuperación de la actividad económica. Veamos cada uno de estos aspectos. La campaña de vacunación alcanzó un ritmo importante que nos coloca entre los 20 o 25 países que más porcentaje de la población total tiene inoculada, al menos con una dosis. Pero estamos lejos todavía del objetivo de vacunar a toda la población considerada de mayor riesgo. Unos 13 millones de personas entre personal de salud, casi la totalidad ya está vacunado, mayores de 60 años, menores de 60 con comorbilidades, personal docente, de seguridad y de las Fuerzas Armadas fundamentalmente.
y dependemos del flujo de dosis comprometidas en los contratos firmados por nuestro país, que no se han cumplido ni de lejos en los plazos previstos, situación que es común a casi todos los países del mundo, excepto los grandes productores de vacunas como Estados Unidos, Reino Unido, China, India, Corea. Del resto de las naciones estamos entre las privilegiadas, entre comillas, que recibieron más del 10% de las dosis compradas. Más de 7 millones llegaron a nuestro país hasta hoy. Al momento de hacer esta grabación, estamos al borde de llegar a los 5 millones de personas inoculadas, al menos con una dosis. Es decir, faltan 8 millones para llegar al objetivo, y esto no depende tanto de la capacidad de vacunación, que ha ido aumentando significativamente, sino de la llegada de nuevas dosis, variable que escapa a la voluntad del gobierno, que gestiona día tras día para que lleguen. En el medio de este doble esfuerzo, recibir más dosis y vacunar, tenemos que enfrentar diariamente el sabotaje de la oposición salvaje y su descarado lobby a favor del laboratorio norteamericano Pfizer. Así como en su momento pusieron en duda la efectividad de la vacuna Sputnik V y tuvieron que rendirse ante la evidencia de resultados excelentes, ahora quieren sembrar desconfianza con la vacuna china Sinopharm, tratando de confundir su buena eficacia, cercana al 80%, con la muy baja efectividad de otra vacuna china, la Sinovac, que es la que están aplicando en Chile y en Uruguay. Vayamos al segundo aspecto que mencioné al comienzo: el fortalecimiento del sistema de salud. Es verdad que se logró acrecentar de manera importante la infraestructura hospitalaria en cuanto a la apertura de hospitales que el macrismo había dejado sin terminar, la construcción de hospitales modulares, el aumento significativo de camas de terapia intensiva, de camas de internación simple, de respiradores, de equipos médicos e insumos en general. Pero todo sistema sanitario tiene un límite y se acerca al colapso cuando los casos que requieren internación crecen abruptamente. Recordemos que además de los casos de COVID, hay internaciones por otras patologías que se han incrementado porque lo que no se hizo, se postergó durante el año pasado, se ha hecho en el momento en que parecía bajar la ola de contagios. Entonces ahora tenemos muchas camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes que no son por una patología de COVID. Y un dato fundamental: el personal de salud que está inmunizado en su casi totalidad, pero empieza a mostrar síntomas de extenuación. En todo el mundo, aún en los países más poderosos, se ha visto en algún momento la saturación del sistema de salud por la pandemia. En este aspecto, lo único que se puede hacer es tomar medidas para tratar de bajar los contagios y los casos que requieren internación. Si las disposiciones que rigen desde el viernes 9 de abril no resultan suficientes para lograr este objetivo, será inevitable disponer más restricciones. Y aquí nos metemos de lleno en el tercer aspecto mencionado al comienzo: la recuperación de la actividad económica. Al comienzo de la pandemia, el gobierno nacional debió recurrir a una cuarentena estricta porque el desvencijado sistema de salud que nos dejó el macrismo no hubiera soportado un aumento vertiginoso de los contagios. Hubo que ganar tiempo para recomponer ese sistema, lo cual se logró al costo de una parálisis casi total de la economía durante más de 2 meses y un camino posterior de muy lenta y heterogénea recuperación económica a medida que se fueron liberando paulatinamente las actividades no tan esenciales. Como consecuencia de estas medidas, forzadas por las circunstancias, la economía argentina cayó casi un 10% luego de 2 años de gobierno macrista, 2018 y 2019, que también fueron de recesión. Por eso hablamos e insistimos con el concepto de las 2 pandemias, porque si Macri y el peor equipo de los últimos 50 años
no hubieran dejado el desastre que dejaron, tal vez no hubiera sido necesario frenar las actividades económicas durante un periodo tan prolongado para proteger la salud y la vida de las argentinas y los argentinos. Se resistió la primera hora del coronavirus y se bancó económicamente todo lo que se pudo, vía ayuda alimentaria, refuerzos de planes sociales, ATP, IFE, etc. En la situación precaria que todavía está nuestra economía, parece dudoso que se pueda afrontar una nueva cuarentena muy estricta, porque escasean los recursos para solventar a todos los sectores que se verían afectados. Recién en los últimos meses se ha registrado un repunte de la recaudación fiscal. Se impuso un aporte extraordinario a las grandes fortunas con gran resistencia de los alcanzados por ese tributo por única vez. Se logró reestructurar la deuda externa con acreedores privados para no afectar recursos al pago de esa deuda en este año y los próximos 3. Pero todo eso no constituye una espalda suficiente para sostener a muchos más sectores de los que ya, de por sí, hay que seguir sosteniendo por la heterogeneidad que todavía muestra la recuperación de la actividad económica. Este es el delicado y muy difícil equilibrio en el que se mueve el gobierno nacional, entre los que exigen no más restricciones y los que plantean un endurecimiento total de las medidas. Escuchaba el otro día a un médico del Hospital de Clínicas que, frente a la pregunta del periodista sobre qué medidas debería adoptar el gobierno, decía lo siguiente: si yo le contesto desde mi parcialidad, como profesional de la salud, plantearía restringir al máximo las actividades. Pero sería incorrecto hacerlo de mi parte, porque el gobierno debe atender múltiples puntos de vista, no solo sanitarios, sino también políticos, económicos y sociales en el sentido más amplio de estos conceptos. Y en esta pandemia inédita, ningún gobierno de ningún lugar del mundo tiene la fórmula perfecta. Estamos en un avance y un retroceso, evaluando día a día la situación. Fue una de las opiniones más sensatas que escuché en estos días, de muchos planteos extremos y hasta apocalípticos, en los que hay que conservar la calma y la racionalidad frente a los continuos exabruptos de la oposición salvaje y el griterío y las mentiras de sus medios de prensa. No nos podemos sumar nosotros a esa campaña, no podemos hacerles el juego. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo. De abril de 2021, Cristina lo hizo. Cuarentenieros, cuarentañeras, cuarentenieres, Cristina lo hizo. Miren, hace más o menos un mes, a principios de marzo, yo estaba más confundido, más despistado que neurótico obsesivo, que en medio de la pandemia se le perdió la rutina y no sabía dónde encontrarla. Estaba lleno de preguntas para las que no tenía respuesta. Me preguntaba, por ejemplo, cómo era posible que en la diferencia de un mes, gente que decía, me están envenenando, me quieren envenenar, me quieren vacunar, me están envenenando, de golpe dijeran, yo quiero la vacuna, dénmela a mí, ¿por qué se dan a ese otro antes que a mí? ¿Qué pasa que las mismas personas? Me preguntaba cómo era posible, sabiendo que cada vez hay más contagios, que nadie se salva solo, que nos tenemos que cuidar entre todos. Hay gente que dice, no, que no haya restricciones, yo quiero mis libertades. Donde ellos dicen libertad hay que escuchar privilegios, porque son libertades solo para ellos, aunque digan que son para todos, saben que los demás no las podemos ejercer porque no queremos contagiarnos, y porque si nos contagiamos podemos enfermarnos y nos pueden pasar cosas terribles. Me preguntaba cómo era posible que se hable tanto a los gritos respecto de la violencia, no es la violencia que yo, y no hagamos entre todos un pequeño debate para ver cómo podemos hacer para que seamos todos, todas, todes, menos violentos los unos con los otros, nos escuchemos, entendamos que la patria finalmente es el otro y que uno también es el otro. Me preguntaba cómo era posible que la justicia funcionara tan mal, siendo que el Poder Judicial funciona tan aceitadamente. Miren, frente a cualquier cosa, la cosa es así. La radio
te denuncia, los diarios investigan, la tele juzga y las redes sociales condenan. Perfecto. Y los jueces, y ya lo ve, es para los jueces que la miran por TV, y la gente, y ya lo vio, es para la gente que lo mira por YouTube. Sí, y frente a todas esas preguntas, la respuesta es, bueno, ¿qué querés? Bueno, la cosa es así, bueno, vos sos un idealista, un iluso, lo que sea. Respuestas que no me encajaban con las preguntas que no me encajaban con las respuestas. Y de pronto en esa mezcolanza, Cristina lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? El jueves 4 de marzo de 2021, por la mañana, la citaron por una indagatoria sobre una causa que nadie puede entender ni qué causa era ni por qué eso era una causa. Es como que yo te acuse a vos, hago una denuncia donde estoy acusando de tomar café. Es cierto, vos tomás café, pero eso no constituye un delito. Y que los jueces lo tomen. Eso se llama lawfare, sobre todo cuando se basa en que un periodista lo dijo, que una red social lo dijo, que un diario lo dijo, que un espía lo dijo, y en vez de investigar el juez a ver qué hay de cierto, qué tiene que ver, qué hay de ilegal, directamente crea una causa y llama a indagatoria a la persona metida en la situación. Y en eso estaba Cristina, la vicepresidenta, cuando de repente lo hizo. ¿Qué hizo? Les dio una clase magistral, cambió la indagatoria, el eje de la indagatoria, por una clase magistral sobre el lawfare. Materia que además, digo yo, es mi opinión, debería formar parte de las carreras de estudio, miren, de Derecho, de Comunicaciones, de todas las carreras universitarias y de todos los oficios y de la vida cotidiana. Todos tendríamos que entender para que no nos juzguen, para no ser juzgados y para no juzgar cuando no hay lo que. Y cuando además quienes tienen que juzgar son los que tienen que juzgar y son los que tienen que además investigar para juzgar y no en base a lo que algún amigo del poder propio les está diciendo. Ella lo hizo, les dio vuelta, les dijo, señores jueces, ustedes están hablando de cualquier cosa, ¿quiénes son ustedes? ¿De qué me están juzgando? Fue y lo dijo. ¿Cómo hizo para dar vuelta a esto? Se basó en correrse de la agenda, en no tomar la pregunta como esto es lo que me están preguntando, esto es lo que tengo que contestar, sino en cuál es mi propia agenda, qué es lo que yo pienso a partir de eso, por supuesto con conocimiento, y para hacer esto hay que salirse, no hay que esperar, digamos, uno no forma ahí parte del sentido común, no es que la sociedad te aprueba, qué bárbaro, sino que tenés que ponerte en un lugar quizás solitario, apoyado, sí, por un montón de gente, y con mucho, digamos, testículos o bien ovarios o lo que sea que cada uno tenga en ese lugar, pero digamos mucha fuerza y mucha valentía para poder cambiar el eje, para poder salirse de la agenda de los otros y poner tu propia agenda en juego. Cierto es que los principios perversos en los que estos jueces se estaban basando harían agarrarse la cabeza al mismísimo Caín. Sí, señores, hasta Caín se agarraría la cabeza. ¿Por qué? ¿Saben quién es Caín? ¿Se acuerdan? En la Biblia había dos hombres solamente, Caín y Abel, eran hermanos. Abel lo asesinaron, son los dos únicos hombres que había. Dios le pregunta a Caín, che, ¿qué pasó con tu hermano? Y dice, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Contestó Caín. Cuando, bueno, es muy simple, si hay solo dos personas, matan a una, el culpable probablemente sea el otro, no había nadie más. Bueno, Caín hizo eso y la más mala noticia todavía es que si esto fue así, si esto fue tal cual, todos descendemos de ese Caín porque al otro lo habían matado. Bueno, Cristina lo hizo, Cristina cambió el eje, Cristina se corrió de lo que le estaban preguntando y lo explicó para todos. Después de ahí nadie puede decir, no, yo no sé lo que es el lawfare, yo no sé lo que es el lawfare. Miralo, entendelo, pero eso sí, por favor, no lo mires en cierto canal porque te van a pasar la imagen de ella y los subtítulos en lawfare. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestras columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver y disfrutar programas ya emitidos.
Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presos políticas. Calle Esparta su virtud, sus hazañas calle Roma, silencio que al mundo asoma, la gran deudora del Sud. Lo escribió Domingo Faustino Sarmiento en 1885, 5 años antes de que el gobierno argentino suspendiera el pago del empréstito de 1 millón de libras esterlinas contraído el 1 de julio de 1824 por el gobierno de Buenos Aires y tramitado por Bernardino Rivadavia con el Banco Baring de Londres. Fue el primer préstamo externo de la Argentina. El argumento de Rivadavia para contraer esa deuda fue que se iba a destinar a construir el puerto, dar agua corriente a la ciudad y fundar 3 pueblos, propósitos que nunca se llevaron a la práctica. Del 1 millón de libras esterlinas que el gobierno de Buenos Aires acordó, 440.000 quedaron en manos de intermediarios y acreedores como adelanto de pago. Los fondos que llegaron fueron utilizados en la Guerra del Brasil y en destinar dinero para el reconocimiento de la independencia argentina por parte de ¿quién? Del Imperio Británico, que incluyó la firma en el mes de febrero de 1825 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica. En 1904, 80 años después de contraído, se terminó de pagar el préstamo de la Baring, habiéndose desembolsado la Argentina en esos 80 años 12 veces más del monto prestado. De las numerosísimas fuentes de ese desfalco colonialista, lo que hemos relatado se puede leer en el portal del Museo de la Deuda Externa Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en una nota del historiador Sergio Vinieski, publicada en el diario Página 12 del 30 de junio de 2014. La deuda externa con la banca Baring es el óleo bautismal de la oligarquía argentina, nacida comerciante y contrabandista. Es la condición fundante de un modo de conducir al Estado, que es administrar lo público. En la proximidad del bicentenario de aquel bautismo oligárquico y colonial, ha ocurrido un hecho inédito que es también fundante. El decreto 239 del 8 de abril último, por el cual el presidente de la Nación dispuso instruir a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se constituya en parte querellante en representación del Estado Nacional en la causa Mauricio Macri y otros, su defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 de esta capital federal. El decreto resuelve que la Procuración impulse la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional. En su artículo 2 establece instruir a la Procuración del Tesoro de la Nación a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal. En su artículo 3, instruye a la Sindicatura General de la Nación para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico
que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada en el marco del acuerdo stand-by iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios. La decisión del Gobierno Nacional constituye un hecho inédito, infundante, al poner un límite penal al endeudamiento externo que no responda a necesidades y usos genuinos de la economía argentina. La ausencia de un límite penal hizo posible que el endeudamiento externo se haya integrado a los usos y costumbres de la sociedad, relevando la responsabilidad de quienes lo contrajeron. Ese acostumbramiento ha sido producido por la bimonetización de la economía argentina, condición que hizo posible la fuga de capitales, un instrumento para acumular en el exterior los impuestos que se evaden y las ganancias que se obtienen en el país. A diferencia de sus antecesores, los oligarcas coloniales del presente lograron crear la cultura de dos monedas, una que se deprecia constantemente y otra que funciona como reserva de valor. La cultura de dos monedas tuvo su inicio con la dictadura de 1955. Lo primero que hizo esa dictadura fue endeudarse en dólares y convertir en deuda financiera deudas comerciales que tenía la Argentina con países europeos. Los convenios bilaterales celebrados por Perón determinaban que los adelantos en cuenta corriente suministrados por los acreedores serían pagados con las exportaciones. La dictadura del genocidio de Plaza de Mayo convirtió en deuda financiera esas obligaciones y forzó con la Constitución en 1956 de un grupo informal integrado por representantes de los países acreedores, al que llamó Club de París, la eliminación de los acuerdos bilaterales existentes. Mediante esa manipulación, la Argentina pasó a ser deudora de un bloque y perdió el instrumento de pago mediante exportaciones en relaciones comerciales bilaterales. La oligarquía colonial de nuestro país y sus enterados repudió la soberanía monetaria a partir de Perón. La razón de ese rechazo estuvo en la nueva organización económico-social de la Argentina, basada en crecimiento industrial, derechos laborales, derechos sociales, en la soberanía nacional. Hacía falta poner el Código Penal para recuperar una patria justa, libre y soberana. Hola, en esta tarde del jueves 15 de abril los saludos a todas, todos y todes. Soy Silvia Agostinis en este espacio de hábitat y vivienda con la columna en el día de hoy titulada La ciudad sin tierras, sin patrimonio arquitectónico, pero con negocios. Todos los días ingresan a la ciudad más de 1.200.000 vehículos provenientes de la provincia. Más de 6 millones de personas utilizan la red de transporte público del AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Cerca del 50% de los trabajadores en la ciudad son residentes de municipios del Gran Buenos Aires. Por eso, las políticas públicas y los servicios que prestan los gobiernos deben dar cuenta de esta integración. Con estos números se intentó e intenta justificar desde el gobierno porteño la necesidad de agrandar el parque habitacional. Ya un Mauricio Macri, en su calidad de jefe de gobierno, supo afirmar, y abro comillas, la ciudad debería duplicar su población, debería tener 6 millones para evitar que ingresen 3 millones de personas todos los días. De ese modo, agregó yo, se descongestionarían los ingresos a la ciudad. Bien, ahora preguntémonos, ¿cómo va a acceder esa población a la vivienda? La respuesta la dio su socio y hoy
el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, quien dijo, abro comillas, dado que estamos muy entusiasmados con esta forma de gobernar, de comprometernos, de rendir cuentas y de que los vecinos puedan evaluar y medir si vamos cumpliendo o no lo que dijimos, es que vamos a sumar más compromisos. Uno de los compromisos que asumimos es llegar a 20.000 créditos hipotecarios, en muchos casos para la primera vivienda, cumpliendo el sueño de tener la casa propia. Ya repartimos 5.000 créditos y tenemos 15.000 más para dar durante 2018 y 2019. Cierro comillas. Esto lo decía Rodríguez Larreta, allá lejos. Sí, en febrero de 2018, en la vidriada Casa de Gobierno de Parque Patricios, en presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y vecinos, cuyo video está colgado en la página del gobierno de la ciudad. Pueden deleitarse con él. Ahora estamos en abril de 2021 y lo de los créditos, esa te la debo. La aventada meta nunca se concretó y las cuotas fueron creciendo desacopladas del ritmo de los salarios, tal como estuvo planteado desde el inicio. Ninguna sorpresa para el que leyó atentamente. Ahora entonces asistimos a reiteradas notas periodísticas dando cuenta que en breve se estarían produciendo ejecuciones mientras detallan los sueños hechos añicos de las familias afectadas. De suerte tal que aquellos que formularon esta siniestra política crediticia quedan desdibujados de su responsabilidad y perversidad para pasar la pelota a manos de la actual gestión. Claro, efectivamente el tema hay que resolverlo, a no confundirse. Vale tener presente que según un relevamiento hecho por el Banco Central, existen un total de 105.000 deudores hipotecarios UVA en todo el país, de los cuales 95.000 corresponden a préstamos de hasta 120.000 UVAs y para viviendas únicas, y mayoritariamente dados por entidades públicas. Asimismo, recordemos que en agosto del 2019, en medio de la campaña electoral de aquel entonces, se congelaron las cuotas hasta febrero 2020. Es decir, el actual gobierno nacional, a poco de asumir, debió comenzar a pensar cómo resolver este problema. Resolvió en enero del 2020 implementar un esquema de bonificación de las cuotas y se decidió que en caso de que la cuota a pagar supere el 35% de los ingresos familiares acreditados por los deudores, las entidades financieras deberán establecer un esquema que atienda puntualmente estos casos. Todo esto puede consultarse en la página del Banco Central de la República Argentina. Pero volvamos a la ciudad de Buenos Aires. Recapitulando, no se cumplió la meta del número de créditos a otorgar, no se logró aumentar su población, seguimos siendo menos de 3 millones de almas desde 1947 y en paralelo no para de construirse. Avance de la construcción que significa pérdida, en algunos casos, del patrimonio arquitectónico de la ciudad y la existencia de permisos contrarios a las normas existentes. En este sentido es la ONG Basta de Demoler quien comenzó a denunciar y visibilizar esta pérdida y también entendió, abro comillas, en la necesidad de crear reglas claras, tanto para los vecinos como para los inversores y la industria de la construcción. La Ley 2548 del año 2007, recordemos que en aquel entonces aún gobernaba Jorge Tellerman, quien había reemplazado a Ibarra, quien fuera destituido por los nefastos acontecimientos del boliche Cromañón. Esa ley del 2007, recordamos, fue el primer intento de establecer un régimen de protección preventiva
para los edificios porteños con valor histórico o urbanístico en un área acotada de la ciudad, y luego la Ley 3056 de Promoción Especial de Protección Patrimonial estableció un procedimiento que obliga a que, antes de poder demoler o modificar una propiedad construida antes del 31 de diciembre de 1941, se estudie si tiene valor patrimonial. Cierro comillas. Así fue que entre los años 2014 y 2015, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA estuvo a cargo de una primera etapa de relevamiento de los edificios. Luego, entre 2016 y 2018, se analizaron aquellos inmuebles que, tras el primer estudio, por su magnitud o complejidad, demandaron un análisis más exhaustivo. Se conformó entonces un listado de 18.195 inmuebles con diferentes niveles de protección, ya sea integral, estructural, cautelar, general, especial, de acuerdo con sus características edilicias, su condición de hitos urbanos o su importancia histórica. Pero de esa nómina de 18.195 inmuebles, solo 127 tienen protección legal y los restantes a la deriva en el mercado inmobiliario. Sí, efectivamente, están a la deriva en el mercado inmobiliario. Sin embargo, puede leerse en las páginas de Basta de Demoler que este esfuerzo para crear un mecanismo ágil para proteger el patrimonio y mejorar la habitabilidad de la ciudad parece haber sido en vano, dice esta organización. La falta de transparencia y objetividad en el criterio de los profesionales a cargo desprotege sistemáticamente una gran cantidad de inmuebles. Cierro comillas. Puede pensarse, no sin razón, que Macri primero y Larreta después han montado en el Estado una maquinaria solo pensada en los negocios de los privados. No hay en sus gestiones otro interés genuino. Si las hay, son solo operaciones marketineras. Los invito a visitar y recorrer las informaciones provistas por el gobierno porteño en su página. Ya cerrando, recordar que lo de Costa Salguero y Punta Carrasco va en igual sentido, así como la venta de otras tantas tierras públicas. Pasado este momento complejo que estamos atravesando con este nuevo crecimiento de los contagios, y conforme podamos circular un poco más, se podrá intensificar la juntada de 40.000 firmas solicitando se construya en el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco un parque de acceso público. Bueno, hasta aquí mi columna, mis reflexiones y mi información del día de hoy. Los saludo a todas, todes y todos. Sigámonos cuidando, ahora con más esfuerzo tal vez que antes, y nos estamos viendo, leyendo o escuchando en nuestro próximo encuentro. Buenas tardes. Hola, soy Pablo Vázquez, secretario del Instituto Rosas, y esta columna sobre historia versa en relación al pasado 2 de abril, en cuanto a que en esa fecha, en 1982, se inicia el desembarco de las tropas argentinas en territorio usurpado por Gran Bretaña, en las Islas Malvinas, dando puntapié a un conflicto que después se desencadenaría en la conocida Guerra de Malvinas, sobre todo cuando escalan los hechos una vez que Gran Bretaña decide de forma ilegal
hundir el Ara General Belgrano en la zona de exclusión. ¿Qué había pasado? Las Islas Malvinas, que pertenecían a la corona española y posteriormente, tras nuestra emancipación, a las Provincias Unidas del Río de la Plata y a la provincia de Buenos Aires, en cuanto a la gobernación, van a sufrir en 1833 una invasión. Esa invasión, que si bien ya venía con algunas tensiones, con algunos pesqueros, hoy barcos, algún francés y sobre todo con barcos norteamericanos, va a ser justamente Gran Bretaña la que va a desalojar a las autoridades argentinas, tomar posesión del archipiélago y a partir de ahí ejercer un mando ilegal de ese territorio. Ahí en 1833 se constituye un lugar estratégico para almacenar carbón, proveer a sus barcos de recursos como la turba, que eso podía reemplazar también al carbón. Se hacen de los recursos pesqueros, se hacen de la caza de las focas, leones marinos, ballenas y demás. Y durante todo el siglo XIX, en particular durante los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, se le exigió permanentemente a Gran Bretaña que devuelva las islas. Por otro lado, eso se mantuvo en el siglo XX y va a ser los gobiernos de Roca, Hipólito Yrigoyen y Perón los que van a insistir sobre el tema de forma constante. A modo de ejemplo, durante el primer peronismo no solo hay una fuerte campaña antártica decidida por Perón, sino que el tema Malvinas va a ocupar parte de su pensamiento, al punto que durante su segundo gobierno existió la posibilidad de comprar el archipiélago, pero bueno, los británicos no tomaron nota de la sugerencia. En 1965 va a ser una fecha clave por la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, donde plantea el proceso de descolonización. Estamos hablando del último año, pero el último año del gobierno de Ilia, donde, bueno, se reconoce el proceso de descolonización a nivel general y en particular los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y un rechazo a la autodeterminación de los isleños. Para el 68 hay un memorándum de entendimiento con Gran Bretaña para ver si se pueden acercar a algún tipo de posiciones. En los 70, sobre todo con el tercer peronismo, va a haber una fuerte actividad de intercambio a través de YPF, de aerolíneas argentinas. Muchos hijos de isleños van a venir a estudiar al continente y había una idea de poder desarrollar algún entendimiento entre ambas naciones. Esto no quitaba que Gran Bretaña, a través de la misión Shackleton, investigase las posibilidades de recursos naturales y sobre todo los recursos de petróleo en la zona. 1982 va a decantar en lo que fue el conflicto de Malvinas. No fue algo inmediato, de hecho en un reportaje del coronel Seineldin, él dijo que tuvo información que para febrero de ese año ya estaba presto un plan durante la dictadura de Galtieri para ocupar el territorio invadido por Gran Bretaña, el territorio de Malvinas, y que la idea era tomar el territorio, hacer un acto de presencia soberana, dejar una guarnición de gendarmería y demás, y después ponerse a negociar. Cuando Margaret Thatcher toma noción de los hechos, no solo envía a la flota británica con un despliegue que no se había repetido desde la época de la Segunda Guerra Mundial, porque aparte le convenía, porque venía mal no solo en las encuestas, sino en el carácter de la ciudadanía por todo el proceso liberal que había dejado miles y miles de desocupados y una recesión enorme. Y presionó a la Junta Militar para entablar combate
cuando hunde el general Belgrano, como hablé anteriormente. Eso precipita las acciones bélicas. Si bien la Argentina, o mejor dicho, los soldados y oficiales argentinos pelearon valientemente e infringieron grandes bajas en el enemigo, no se pudo soportar la presión no solo británica, sino con el apoyo de Estados Unidos y logísticamente de la dictadura chilena y de Pinochet. Y es así que en junio tienen que rendir posiciones las tropas argentinas. Dicho esto, y para finalizar, Malvinas nos da 2 o 3 pautas para pensar. La primera, que es posición ineludible de todo gobierno, de todo signo político, que como política de Estado es la recuperación de las Malvinas e Islas Australes y reafirmar nuestra soberanía sobre el sector antártico, sobre todo que en unos años se va a discutir el Tratado Antártico. Segundo, la opción siempre es la paz y la negociación. La cuestión de guerra, salvo que sea inevitable y porque seamos atacados, no puede tomarse seriamente. Dicho esto, la tercera cuestión es: no son chicos de la guerra, son soldados, oficiales que combatieron, que pelearon por lo que creían, que sirvieron a la patria, y tener esa categorización es, y aquí va lo cuarto, tratar de superar el proceso de desmalvinización que desde la época de Alfonsín y el progresismo ha carcomido las mentes de los argentinos y las argentinas en todo este tiempo. A eso se le suma la política de seducción y de la época de Menem, mantener la soberanía bajo el paraguas, regalarle los ositos del canciller Di Tella a los isleños y otras políticas que son poco serias. Ni qué decir del deje hacer y siga de Macri, donde le importó poco y nada las concesiones británicas de las empresas petroleras para la extracción en el Atlántico Sur. Creo que las posiciones que ha tomado el gobierno de Néstor, sobre todo el gobierno de Cristina, y ahora, por lo menos en insinuación, el gobierno de Alberto, son las correctas, tomando como estrella polar, como algo que nos puede guiar, lo hecho durante el primer peronismo de férrea defensa de nuestra territorialidad y nuestro dominio del sector austral. Queda entonces rendirle honor a los héroes, hombres y mujeres, que combatieron o estuvieron cerca del escenario del Teatro Operaciones Malvinas. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes, por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo.
Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.